En primer lugar, quiero agradecer entonces la invitación que se me ha formulado en este Congreso Iberoamericano de Telemedicina para presentar nuestra experiencia de teleelectrocardiografía en Chile. En primer lugar, quiero mostrar algunos datos demográficos chilenos. Tenemos una población aproximada de 17 millones de personas. Hay un buen número de médicos, uno por cada 559 habitantes, pero una desigual distribución de estos médicos, concentrados principalmente en las ciudades más importantes, con un número limitado de especialistas y extensas áreas rurales. Tenemos un insuficiente número de cardiólogos, con una gran demora en las citaciones para un electrocardiograma, gran demora en el informe de los electrocardiogramas, dificultades de acceso para los pacientes e informes realizados por no especialistas. Número insuficiente de hospitales con equipamiento completo, insuficiente número de medios de transporte de pacientes a nivel de la atención primaria y servicios de urgencia, y por lo tanto, diagnósticos precisos y oportunos son importantes para el tratamiento precoz y para evitar transporte innecesario de pacientes a establecimientos de salud de mayor complejidad. En el caso de la telemedicina y electrocardiografía, entonces contamos con médicos con la especialidad, obviamente, de cardiología y especialización en electro, que se define por el alto número de exámenes que recibimos diariamente. Tenemos un tiempo de respuesta 24 horas del día y 7 días de la semana, entre 5 y 10 minutos de acuerdo con la necesidad de los usuarios, estandarización de herramientas de informe, como lo veremos más adelante, independiente de dispositivos, como también lo señalaremos, y códigos unificados de diagnóstico y base de datos. Si ustedes ven acá una comparación entre la telemedicina y otros sistemas de transmisión del electro, la telemedicina está siempre favorecida en comparación con el resto de los sistemas en términos de seguridad, de acceso, costo-efectividad. Este es uno de los sistemas que tenemos para adquirir el electrocardiograma, que es un dispositivo de muy pequeño tamaño, el cual puede entonces captar el electrocardiograma de 12 derivaciones, igual que el electrocardiograma tradicional. Es un sistema de fácil operación y de muy fácil transportabilidad. Este sistema permite que una vez captado el electrocardiograma se pueda transmitir, ya sea por teléfono red fija, por un teléfono móvil, o sea un celular, se puede transmitir a través de la computación por un sistema de internet o a través también de un electrocardiograma estándar. Todas estas señales están integradas en un sistema que diseñaron nuestros ingenieros y que se llama Plataforma Integrada de Medicina, de Telemedicina, de manera que entonces llega esta señal así analizada por el sistema al computador de nuestro operador, quien después lo pasa al computador del médico para su informe. La telemedicina está basada en una trilogía formada por médicos, por un sistema de comunicaciones y un sistema de tecnología e ingeniería. En el caso chileno tenemos entonces especialistas para hacer informes de los electrocardiogramas 24 horas del día, 7 días de la semana. Existe un importante apoyo de ingeniería y tecnológico, y Chile tiene un buen nivel de conectividad, incluyendo internet. Los equipos están distribuidos en 650 puntos, 500 dependientes del Ministerio de Salud, algunos lugares muy remotos, incluyendo la isla de Pascua, y en 75 distritos o municipalidades. Los electros son capturados con equipos muy pequeños, como ya lo vimos anteriormente. Este es enviado por teléfono fijo o móvil o por internet y recibido en computadores en un centro de llamados, y cualquiera sea la señal original, esta entra a través de la plataforma integrada de telemedicina. Las mediciones de amplitudes e intervalos son hechos con un cursor electrónico de 25 a 100 milímetros por segundo, y los informes son hechos por especialistas en menos de 10 minutos si así es requerido.
Aquí tenemos un esquema de cómo funciona la teleelectrocardiografía. El examen es capturado en el sistema de atención primaria o en el sistema de urgencia. Este se transmite a través del sistema de las distintas vías que ya hemos mencionado, llega al centro de recepción, centro telemédico, donde un paramédico lo aprueba y registra la información de una lista de síntomas y datos demográficos, y después de esto pasa al computador del médico, el cardiólogo entonces lo informa y esto es vuelto entonces al punto de origen, puede ser por fax o simplemente por internet. Los informes son hechos de acuerdo a las guías de la American Board of Internal Medicine y American College of Cardiology, y se dan consejos u opiniones por teléfono si son solicitados, y siempre por protocolo si hay una lesión subepicárdica. Todos los diagnósticos están codificados y se mueven hacia el informe final solamente haciendo un clic sobre la lectura, lo cual hace que este proceso sea extraordinariamente rápido, y los diagnósticos son almacenados en una base de datos de donde pueden ser recuperados en cualquier momento, y lo cual permite estudios estadísticos de fácil organización. Aquí tenemos justamente una lista matriz de los diagnósticos, todos los cuales después son esqueletizados en subcategorías. Uno hace un clic sobre los diagnósticos que pasan a esta ventana, de aquí van a la base de datos y de aquí, haciendo otro clic, pasan al informe final. En esta ventana el médico puede agregar eventualmente algún comentario si así lo estima conveniente. Aquí tenemos la forma en que el médico ve el electrocardiograma de las 12 derivaciones como cualquier otro. Se puede elegir, de este electro una de las derivaciones. Los cursores caen automáticamente en los sitios donde corresponde para hacer las mediciones correspondientes a los intervalos tradicionales que se miden. Si no caen exactamente, uno los puede movilizar de manera entonces de corregir su posición y hacer las mediciones en forma correcta. Aquí tenemos una de las derivaciones amplificadas y, como ustedes ven, el sistema automáticamente calcula el espacio PQ, la duración del QRS y la duración del intervalo QT, y corregido por la frecuencia cardíaca. El sistema además permite que nosotros podamos comparar derivaciones tomadas en electrocardiogramas previos en cualquier momento de la historia electrocardiográfica del paciente y compararlo con el electrocardiograma que se está recibiendo en ese momento. Ustedes ven, por ejemplo, aquí un cambio evidente, no sé exactamente en qué intervalo, en que hay una negativización de la onda T que obviamente es compatible con una isquemia. O sea, uno puede comparar derivación por derivación si así lo estima necesario. Aquí es entonces el formato final con las 12 derivaciones. No le llama la atención, esto sale con esta nitidez, aunque parezca poco creíble. Y la primera pregunta que se plantearon mucho, ¿y este sistema etéreo virtual corresponde exactamente a la realidad de un electrocardiograma estándar? Sí corresponde exactamente. Aquí nosotros tenemos, ustedes no podrían prácticamente diferenciar cuál es el electro tomado con el sistema tradicional, yo le puedo decir con respecto al sistema que nosotros utilizamos. Las derivaciones son exactamente iguales. Aquí tenemos otro ejemplo con otras derivaciones que demuestran de que el electrocardiograma es exactamente igual. Este electrocardiograma fue tomado en una unidad coronaria de un hospital importante de Santiago. 5 minutos después se tomó por telemedicina y ustedes pueden apreciar de que el electrocardiograma no se diferencia en absoluto. Para mayor abundamiento hicimos un estudio estadístico de similitudes por el método de Altman y Plan para medir exactamente si había diferencias significativas, tomando una de las derivaciones, tanto por mediciones directas como por una transformación logarítmica, demuestra que son exactamente iguales. En el momento actual, nosotros estamos recibiendo alrededor de 2.200 electrocardiogramas diarios, de lunes a viernes, y los fines de semana más o menos 1.100. A la fecha, en nuestra base de datos existen más de 3,5 millones de electrocardiogramas.
y a nuestro juicio, lo que es muy importante, hacemos una auditoría diaria de todos los trazados, la mayor parte del día en forma prácticamente contemporánea, en las horas vespertinas y en la noche, por supuesto que quedan para el día siguiente. Y tenemos reuniones, que son reuniones periódicas para discutir trazados difíciles o interesantes. Tenemos docencia de pregrado de alumnos de medicina y hemos hecho algunos estudios de prevalencia de algunos trazados anormales. ¿Qué hemos estudiado? Incidencia de lesiones subepicárdicas, prevalencia de la morfología de Brugada, prevalencia del intervalo de QTc largo en hipertrofia ventricular izquierda y bloqueos de rama, y una cosa bien curiosa casi, que son los efectos del terremoto de febrero del 2010 en Chile, que fue muy devastador, en la incidencia de lesiones subepicárdicas. Aquí tenemos algunos resultados muy rápidamente, la morfología de Brugada, la prevalencia a lo largo del país. Analizamos 122.000 trazados aproximadamente. El bloqueo incompleto de rama derecha prácticamente en el 6% de la población chilena, la morfología de Brugada en sus distintos tipos, el 6.4% de este total de bloqueos incompletos, siendo más frecuente en hombres que en las mujeres y entre la cuarta y la sexta década de vidas. Son resultados similares a otras experiencias y lo importante es la prevalencia del tipo 1, porque los tipos 2 y 3 no tienen mayor relevancia clínica. El tipo 1 es el que da el síndrome de Brugada y esta prevalencia fue exactamente lo publicado en la literatura del mundo occidental, porque en el mundo oriental esto prácticamente se triplica. Y el mensaje, por supuesto, fue de que estos pacientes tienen que ser, estos con tipo 1, tienen que ser seguidos en forma cercana y estudiarse a sus familias por la posibilidad de muerte brusca. Lo que demuestra este estudio, en todo caso, no es tanto el resultado mismo, sino que la telemedicina es una excelente herramienta para hacer este tipo de estudios de prevalencia en la población, dada la cobertura que tenemos y dado el gran número de trazados que recibimos. En cuanto a la prevalencia del QTc largo en diferentes patentes electrocardiográficas, no se sorprendan que hay estadísticas que establecen que un 40% de los cardiólogos no miden el QT, cosa que es realmente sorprendente, pero está publicado. Nosotros estudiamos un gran número de electrocardiogramas, tanto normales como trazados con bloqueos de rama, tanto izquierda como derecha, y con crecimiento ventricular izquierdo por distintos criterios de voltaje y repolarización y por cambio solamente de repolarización, y encontramos de que una incidencia, digamos, de QT largo en un 16% de los trazados normales, y esta incidencia aumentaba en forma muy importante en los bloqueos completos de rama izquierda, aproximadamente un 50%, un 25% en los bloqueos completos de rama derecha. Esto fue estudiado por 3 personas, de manera que no hubiera digamos, error en las mediciones. Y en las hipertrofias ventriculares izquierdas, especialmente prevalente cuando existe criterio de voltaje y alteraciones de la repolarización. Encontramos además una falta de correlación entre la duración del QRS y el QTc en los bloqueos de rama y el impacto pronóstico del QTc prolongado en los bloqueos de rama no ha sido todavía suficientemente estudiado. El terremoto del 2010 en Chile tuvo un impacto extraordinario porque fue muy devastador y el sistema nuestro estuvo permanentemente conectado y solamente hubo un plazo de 10 minutos en los que, por razones obvias, se perdió la comunicación entre el epicentro del terremoto y nuestro centro telemédico en Santiago. El epicentro fue en una provincia del sur de Chile. Así que tuvimos la fortuna de monitorizar lo que pasaba con las lesiones subepicárdicas en esta situación de extraordinario estrés. Y analizamos un total entonces de aproximadamente casi 300.000 electrocardiogramas, comparando entonces, el terremoto fue en febrero del 2010, y comparamos entonces lo que había pasado
en el primer trimestre del año anterior con respecto al trimestre del terremoto y también en los trimestres posteriores del año previo y del año 2010. Lo que encontramos fue una cosa bien interesante en que en las lesiones subepicárdicas fueron predominantemente en el sexo femenino, en vez del masculino, que es al revés de lo que sucede en la situación, entre comillas, normal. Y ustedes ven entonces de que tenemos un 75% de predominio del sexo femenino con respecto al masculino, cosa que veremos después es absolutamente en contra de lo que habríamos esperado. Y ustedes ven de que el porcentaje de lesiones subepicárdicas recibido durante el fin de semana del terremoto fue significativamente más alto que en la comparación de los trimestres respectivos que ya analizamos. Algunos de los pacientes estuvieron conectados a un monitoreo ambulatorio de la presión arterial, lo que nos permitió ver que justamente a las 3 de la mañana, cuando fue el momento más intenso del terremoto, cómo en los pacientes subió la frecuencia cardíaca. Por razones de tiempo nos muestro cómo subió la presión arterial sistólica y la presión arterial diastólica. Y ahora aterrizamos en las lesiones subepicárdicas, infarto agudo del miocardio con elevación del segmento ST. Aquí tenemos la distribución por sexo. Ustedes ven de que al revés de lo que vimos en el terremoto, obviamente la gran mayoría se presenta en hombres más que en mujeres. Como tenemos distribución de los electrocardiógrafos a lo largo de todo Chile, pudimos comparar por regiones y entonces, en resumen, se diagnosticaron 3.600 lesiones subepicárdicas, la mayor incidencia fue en hombres y, como está publicado en todas partes, mayor cantidad de infartos en las mujeres de mayor edad, al revés de lo que vimos durante los días del terremoto. El mayor número de infartos fue entre los meses de abril y julio y entre las 9 de la mañana y las 11, con un pic entre las 11 y la 1 de la tarde, tanto en hombres como en mujeres, y hubo especialmente dos regiones más afectadas, la séptima y la novena, lo cual tiene importancia porque puede orientar hacia la autoridad de salud para tomar algunas medidas. Por lo tanto, demostramos de que la telemedicina es una herramienta de gran valor para el diagnóstico precoz del infarto y su tratamiento, particularmente en áreas remotas. Y quiero detenerme un poquito en que la telemedicina hizo posible la aplicación de una ley que se llama en Chile la Ley Auge, Acceso Universal con Garantías Explícitas, que define una lista que en el momento actual alcanza alrededor de 80 enfermedades en las cuales el sistema de salud garantiza a ese paciente que tiene que ser tratado en un periodo predeterminado de tiempo. Si se trata, por ejemplo, de un paciente con hipertenso, y si no estoy equivocado, se le da al sistema un plazo de 2 semanas para que ese paciente sea diagnosticado y se inicie tratamiento. Si no se cumple ese plazo, la institución a la cual el paciente consultó tiene la obligación de derivarlo a otra que sí sea capaz de atenderlo, y si resulta que el sistema fracasa, ese paciente tiene todavía la posibilidad de demandar al Estado porque no se cumplió de acuerdo con la ley. Sabemos de que el electrocardiograma de 12 derivaciones está en el centro de la decisión para evaluar y tratar pacientes con dolor torácico. American Heart, American College of Cardiology. Los cambios isquémicos sabemos que son evolutivos y hay suficiente evidencia, y en esto quiero hacer énfasis, de que el electrocardiograma prehospitalario acelera la ruta de los pacientes con infarto con desnivel superior del ST al tratamiento, disminuyendo el tiempo puerta a droga y el tiempo puerta a balón. Sabemos de esta famosa frase que el tiempo es miocardio, y hay varios estudios que no voy a presentar por razones de tiempo que demuestran la enorme importancia que tiene tomar un electro prehospitalario en el sitio del suceso antes que el paciente llegue a la urgencia y pase por todo el trámite burocrático antes de llegar a la cardiología intervencionista. La telemedicina entonces permite el diagnóstico del infarto en el terreno, capturando un electrocardiograma de 12 derivaciones de calidad diagnóstica.
Aquí tenemos un ejemplo de un infarto anteroapical bastante claro y sabemos de que los objetivos del tratamiento son el alivio de los síntomas, mejorar la sobrevida y disminuir el daño miocárdico residual. El American Heart Association tiene un esquema bastante claro en el cual se recomienda el uso del electrocardiograma prehospitalario de manera de que se cumpla el plazo, ojalá, de menos de 90 minutos desde el momento que se hizo el diagnóstico en el terreno a la dilatación de la arteria con angioplastía y de menos de 120 minutos entre la iniciación del síntoma y la iniciación de la reperfusión, cualquiera que sea el sistema de reperfusión, y esto sobre la base de que a medida que pasa el tiempo hay un aumento creciente de miocitos. En mayo del 2004, el Ministerio de Salud implementó la cobertura nacional de electrocardiograma en pacientes que consultan con un dolor torácico sugerente de un evento coronario agudo. Y la telemedicina en nuestro sistema fue reconocido como el apoyo diagnóstico para realizar trombolisis 24 horas del día, todos los días del año, especialmente en hospitales de menor complejidad. Esto para uno que tiene algún recorrido en la cardiología chilena, obviamente que fue un avance realmente extraordinario de que se poder tratar a los pacientes en forma mucho más precoz. ¿Cómo funciona? El mismo punto de adquisición del electro en la atención primaria o en el servicio de urgencia, va hacia el centro telemédico, va hacia el informe del cardiólogo y el informe vuelve al lugar de origen y es transmitido a un hospital previamente establecido en una red que el Ministerio tiene diseñada, de manera entonces de que el paciente puede ser trasladado oportunamente, si es posible hacer una angioplastía primaria o en su defecto, si no, tratarlo in situ con trombolisis. Entonces la ley del auge establece o exige que un paciente con dolor torácico sugerente de origen isquémico debe tener un electro tomado dentro de los 15 minutos de consulta. Y la única respuesta a este requerimiento, yo diría que prácticamente en todas partes, es la telemedicina, por las razones de la falta de especialistas y todo lo que ya dijimos. Y de acuerdo con la ley, la trombolisis debe ser iniciada o el paciente debe ser referido para una angioplastía primaria, lo que todavía en Chile por lo menos es posible solamente en algunos pocos lugares. El Ministerio implementó 180 lugares para realizar trombolisis aún en áreas rurales y después que el procedimiento es realizado, los pacientes de alto riesgo son referidos a un hospital de nivel terciario para completar el tratamiento. Este es un estudio que se hizo en la Sociedad Chilena de Cardiología en que se analizaron 3.500 pacientes en 9 hospitales, la mayoría antes de la ley y 900 después de la ley. El tiempo entre la iniciación de los síntomas y la admisión fue de 4 horas, lo que es malo. O sea, la ley obviamente no mejoró que el paciente consultara en forma más oportuna, pero el tiempo entre la admisión y la reperfusión con trombolisis fue de 31 minutos, y eso sí que es bastante bueno. Y lo más importante, la mortalidad global disminuyó de un 12 a un 8.6, con un odds ratio de 0.64 que se ajustó por edad, por género, factores de riesgo, etc. Mayor reducción de mortalidad en pacientes de mayor riesgo, especialmente en los pacientes tratados con trombolisis, aún en hospitales de baja complejidad, y hubo además un aumento significativo en la prescripción de estatinas, beta bloqueadores, inhibidores ECA y aspirina. Ustedes podrán, los que son cardiólogos, podrán casi emocionarse, diría yo, cuando uno ve a un paciente con un infarto, en este caso de la pared inferior, pretrombolisis, y un paciente posttrombolisis, un electro prácticamente normal. Lo mismo sucede en este caso, un infarto con un desnivel superior en la zona anteroapical, pretrombolisis y posttrombolisis. Y un tercer ejemplo, como ustedes ven acá, lo mismo, pretrombolisis y posttrombolisis. Yo no digo que esto suceda obviamente en todos los casos, pero para nosotros es muy gratificante haber contribuido al diagnóstico precoz y al tratamiento precoz y haber obtenido este resultado. ¿Cuál ha sido el impacto de esta ley? En nuestra práctica ha producido un cambio en la actitud de los médicos
en las enfermeras y personal paramédico en la atención primaria, que están enfrentando un nuevo desafío en el tratamiento del infarto. Ha contribuido al diagnóstico precoz del infarto y la existencia de una ley que obliga a un diagnóstico precoz. Las guías son oficiales, distribuidas por decisión del Estado a través del sistema público de salud. Y no queremos decir de que gracias a la telemedicina ha disminuido la mortalidad, pero sí queremos decir con bastante propiedad que gracias al apoyo de la telemedicina se hizo el diagnóstico precoz y se permitieron entonces la puesta en juego de estas medidas que han llevado a una mejoría evidente en el tratamiento y a una disminución de la mortalidad por infarto. En resumen, lo que quisiera concluir es de que los avances, como sabemos, tecnológicos, específicamente en la telemedicina, permiten la transmisión inalámbrica del electro y la interpretación por especialistas. Eso es muy, muy importante. Las redes inalámbricas totalmente automatizadas son capaces de facilitar transmisiones simultáneas de los electros de 12 derivaciones desde servicios de urgencia, atención primaria o desde la ambulancia. Y los trazados, como ya vimos, son exactamente iguales a los obtenidos con el electrocardiograma tradicional. Por lo tanto, la teleelectrocardiografía, en nuestra opinión, aumenta la eficiencia de la práctica médica, es un gran apoyo para los médicos de atención primaria y de urgencia y, como ya se ha dicho en otras sesiones, es una herramienta potencial para programas de prevención. Esta ha sido una muestra parcial de nuestra curva de crecimiento en los últimos 7 años, tomando en cuenta que esta cifra de electrocardiograma solamente considerando hasta el 30 de septiembre, y ustedes ven que en 2007 teníamos 129.000 y ahora estamos superando los 500.000 electros en un año. Por lo tanto, la electrocardiografía ha contribuido poderosamente en Chile al diagnóstico precoz del infarto, ha facilitado el tratamiento oportuno de otras emergencias cardíacas, por supuesto, y ha permitido el estudio de prevalencia de algunos patterns electrocardiográficos. ¿Cuál ha sido la evaluación de los usuarios? Aquí hay algunos presentes, así que me podrían desmentir. Primero, rapidez de la interpretación y del informe por el especialista, que puede ser, como digo, de acuerdo con el requerimiento, entre 5 y 10 minutos. Facilidad en el manejo del dispositivo y de toma del examen, porque es un dispositivo pequeño con las mismas cablerías del electrocardiógrafo tradicional y las mismas 12 derivaciones. Cobertura en cualquier lugar. Incluso, como ya vimos, se puede transmitir el electro por un celular. Portabilidad del equipo, porque es extraordinariamente manuable. Evaluación por el cardiólogo, segunda opinión inmediata. Derivación oportuna de los pacientes con electrocardiogramas alterados. Disponibilidad permanente, 24/7. Se evitan traslados innecesarios. Hay un estudio en una pequeña población en Chile en que se estudió el ahorro de dinero que para ellos significó no trasladar la sospecha para dejar al paciente en observación cuando el electrocardiograma y la opinión nuestra así lo aconsejaba. Y es un sistema eficiente y eficaz de gran utilidad en la salud pública por la cobertura y bajo costo. La telemedicina entonces tiene grandes beneficiados en nuestra opinión. Primero, los pacientes, que son nuestra primera y primordial preocupación. Mejora la accesibilidad, la cobertura y la equidad en la atención. Segundo, los médicos de atención primaria que pueden contar con elementos de diagnóstico que les permite resolver de inmediato muchos problemas que en otra forma habrían sido postergados. El médico se siente así apoyado en una atención médica de suyo difícil en nuestro país. Y los especialistas también se ven beneficiados porque se les derivan pacientes que antes no hubieran tenido oportunidad de conocer. Actualmente, nosotros nos hemos referido solamente a la teleelectrocardiografía, pero en nuestra institución, ITMS, nosotros tenemos en este minuto, además de la electrocardiografía, monitoreo ambulatorio de la presión arterial, también con un sistema telemédico, el monitoreo ambulatorio del electrocardiograma de 24 horas, la espirometría, la teleradiología y estamos iniciando
en forma bastante activa un programa de teleconsultas. Muchas gracias.